En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 27 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Bogotá el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos. Soy Jessica Arrieta, coordinadora de proyectos de la Fundación Gabo. Estamos en la primera charla del ciclo Territorios no explorados de la migración, fronteras, movilidad e integración, convocado por la Fundación Gabo en el marco de la alianza con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. En esta charla, que dura 1 hora aproximadamente, nos estará acompañando Luzmeli Reyes de Venezuela, Ligia Bolívar, también de Venezuela, Jennifer Ávila de Honduras y Alejandra Gutiérrez Valdizán de Guatemala. Esta actividad tendrá una parte inicial de conversación entre las invitadas y luego pasaremos a una sección de preguntas por parte del público. Les recuerdo que hasta hoy, miércoles 26 de julio, podrán postular al taller Historias de Migración, Periodismo en Movimiento con Luzmeli Reyes, una de nuestras invitadas. Esta actividad virtual será del lunes 7 al viernes 11 de agosto y en nuestra página www.fundaciongabo.org podrán encontrar todos los detalles. Empezamos entonces con el saludo de bienvenida de Tatiana Chacón, oficial de comunicaciones de OIM. Adelante, Tatiana. Buenas tardes, Jessica, y a todas las personas que nos acompañan. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida de parte de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, específicamente del Programa Regional sobre Migración. Desde este programa articulamos una serie de esfuerzos y actores en diferentes niveles para promover una migración regular en la región. Y a su vez articulamos con una serie de actores de diferentes niveles, entre los cuales los periodistas, los medios de comunicación y las personas profesionales en distintas áreas de la comunicación son clave para la representación de las personas migrantes, el abordaje del fenómeno migratorio y la construcción de realidades y entornos bajo los cuales se desarrolló el fenómeno migratorio en la región. En ese sentido, les damos la bienvenida y les agradecemos muchísimo estar en esta sesión. A la vez, mencionarles que hay una serie de charlas que se van a estar dando en este horario y un taller, así como diversas iniciativas de talleres y espacios de diálogo y construcción de capacidades en los diversos espacios donde la OIM trabaja en Norte, Centroamérica y el Caribe. Así que darles la bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Tatiana. Les recuerdo que esta actividad tiene interpretación simultánea de español e inglés y en la barra inferior de Zoom podrán seleccionar el idioma de su preferencia. Le damos la bienvenida entonces a Luzmeli Reyes, moderadora de esta charla, y a las panelistas que han aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a todos. Gracias, Jessica. Bienvenidos y bienvenidas todos. Veo que hay una gran cantidad de participantes. Les habla Luzmeli Reyes. Yo soy maestra de la Fundación Gabo, miembro del Consejo Rector. También soy directora de Efecto Cocuyo, una iniciativa nativa digital e informativa de Venezuela para el mundo. Hoy quiero agradecer a la Fundación y también a la Organización Internacional para las Migraciones. También saludamos a todas las personas que se han sumado a esta conversación. Vemos que son más de 90
personas las que están aquí en esta sala virtual, y también estamos saludando a todas estas personas que se van a sumar a través de las redes sociales. Como bien dijo Jessica, recordemos que vamos a tener interpretación simultánea de esta conversación, y sin más le voy a dar la bienvenida a nuestras panelistas. Nuestras panelistas hoy son Ligia Bolívar. Ella es venezolana, investigadora especialista en derechos humanos, investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, a cargo de derechos de migrantes y refugiados, y es presidenta de la organización Alerta Venezuela. Tenemos a Jennifer Ávila de Honduras, directora del medio de comunicación Contracorriente, ganadora del reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo en el 2023. Tenemos a Alejandra Gutiérrez Valdizán de Guatemala, directora y cofundadora de la agencia Ocote, ganadora del Premio Gabo en la categoría Cobertura en el 2022. Bienvenidas a nuestras panelistas y empecemos esta conversación. Esto va a ser una conversación en donde vamos a estar discutiendo y trayendo a la mesa las experiencias de nuestras invitadas, y luego también, por supuesto, daremos espacio a las preguntas que los asistentes tengan. Así que voy a empezar con esta pregunta para todas. Y les voy a dar la palabra a cada una luego, y es la siguiente. ¿Cómo hacer una cobertura periodística sobre temas migratorios alejados de desinformación, xenofobia y estigmatización? Quiero empezar con Ligia Bolívar, quien ha sido una maestra también para muchos periodistas, porque ella viene de un campo fuera del periodismo y nos ha orientado en muchísimas circunstancias sobre cómo abordar el tema de la migración con un enfoque de derechos humanos. Ligia. Muchas gracias, Luzmeli. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, y muchísimas gracias, por supuesto, también a la Fundación Gabo por este espacio. Bueno, fíjate, yo creo que lo primero es quizás algo muy sencillo y quizás obvio también, pero yo no me cansaré de repetirlo, y es tratar de ponernos en los zapatos rotos del migrante, ¿no? La cobertura tiene que tener presente esa visión empática, ¿no? Porque sobre todo en el caso de la población venezolana, cuando ya las cifras pasan 3 millones, 4 millones, 5 millones, ya vamos por 7 millones, entonces las cifras como que empiezan a ocultar o a diluir lo que es el drama humano que está detrás de cada una de estas historias, ¿no? Entonces yo siempre insisto en eso, en ponernos en esos, en calzarnos en esos zapatos rotos, y ver qué hay más atrás de cada una de estas personas que han salido, ¿no? Y también, por supuesto, tener un poquito más de énfasis en lo que es la situación del contexto en el que salen. O sea, insistir un poco más en por qué las personas están saliendo, qué es lo que las hace salir. Creemos que muchas veces es por gusto, ¿no? Pero sabemos que no es así, y no es así no solamente en Venezuela, no es así en Centroamérica tampoco, no es así en el Caribe. Es decir, la gente no arriesga la vida por gusto, arriesga la vida porque el riesgo es mayor en el país donde se encuentra, ¿no? En el lugar donde se encuentra. Entonces, así solamente como para empezar, dejaría esas dos alertas, si se quiere, para avanzar después. Gracias, Ligia. Bueno, tratar de ponernos en los zapatos rotos de los migrantes fue fuerte y muy ilustrativa esa frase. Alejandra, a mí me gustaría que desde Guatemala nos diga cómo ha sido la experiencia de ustedes en cobertura y en cobertura con un enfoque tal vez de derechos humanos, o bueno, o con el enfoque que ustedes han desarrollado. Muchas gracias, Luzmeli, gracias a la Fundación también por la invitación. Sí, a mí me parece que es complejísimo, y probablemente profundizaremos más después, pero cubrir la migración, yo siempre digo, es hacer una cobertura de algo líquido. O sea, porque no es algo, no es un
no es un grupo, no es un grupo de personas o una comunidad o algo que permanece, y que estas personas con los zapatos rotos no va a ser la misma que va a venir dentro de un mes, porque va a ser otra persona. Entonces es muy complicado, es un fenómeno que se te diluye, y cómo haces para contar eso que está en permanente movimiento. Y entonces ya, digamos, aterrizo en Guatemala, que es un fenómeno. El caso de Guatemala es que tenemos diversos tipos de migración, y cada uno con una particularidad, y que a veces nos hace como inabarcable por la complejidad del asunto. Uno es que Guatemala es un puente migratorio. O sea, somos el corredor de migración de personas que vienen de toda Centroamérica, y ahora incluso el de la migración venezolana, que es tremenda, y entonces estamos convertidos en un puente en ese tránsito. Luego está el tema del desplazamiento interno, la migración interna, que también es un tema que muchas veces desde las zonas rurales a las urbanas, por asuntos de sequías, de problemas de hambre, de pobreza, etcétera. Y luego Guatemala como un país expulsor de migrantes. Entonces tenemos como esas tres rutas: puente, espacio interno de migración y expulsor, porque hay una cantidad, miles de personas. Solo este año han regresado, han repatriado a 31,000 guatemaltecos. Y lo que decía Ligia antes es que el tema también es otro, que es que no podemos cuantificar. Estas cifras son, o sea, tenemos como ecos de esas cifras, ¿verdad? Entonces también es complicado sistematizar y contar las cifras, porque no sabemos cuáles son las dimensiones de este fenómeno. Y entonces, ya para aterrizar, hablar también que digamos que estas coberturas también, además de contar este lado humano, en el caso de Ocote, por ejemplo, también vemos el tema del género, que es otro asunto, porque en el tema del género también esa mirada interseccional, que es que la migración para las personas que están migrando, las mujeres, no es la situación igual a la de los hombres, por un caso tan sencillo pero tan trágico, que es el de la violencia sexual a la que se ven enfrentadas las mujeres que migran, que es muy distinto. Entonces te diría que eso, en un principio, que el gran reto de cubrir migración es que es un tema que pareciera inasible e inabarcable, pero que toca contar porque está transformando nuestras sociedades y las ha transformado. Gracias, Alejandra. Saludos a todos los que se están sumando a la conversación desde Brasil, Panamá y otros países. Bienvenidos a esta conversación. Jennifer, Jessica es nuestra amiga de la gerente de proyecto de la Fundación. Jennifer, con lo dicho por Ligia y con lo dicho por Alejandra, y con la pregunta que iniciamos, ¿cuál es la experiencia que tienen ustedes desde Honduras y en Contracorriente específicamente en cubrir las migraciones y todo este movimiento que es líquido, como también dice Alejandra? Y entonces estos zapatos rotos no son los mismos de cuando inicias a cuando terminas o cuando vas en movimiento, y que vemos que Centroamérica, Mesoamérica se convirtió también en un país, en una región de paso. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia desde Contracorriente y desde Honduras. Sí, bueno, gracias. Sí, yo creo que hay como varias cosas. Yo creo que desde el inicio nosotros decidimos cubrir el tema de migración desde la multicausalidad, ¿no? Pero también entendiendo las diferentes etapas del movimiento. O sea, yo creo que hay como varias cosas que tenemos que tener súper claras al momento de cubrir migración, ¿no? Uno es saber las etapas del movimiento, ¿no? La salida, el paso y la llegada. Cosas que pueden ser muy básicas, ¿no? Pero es
¿por qué salen? ¿Existe una decisión libre para salir o estamos hablando de expulsión? ¿O estamos hablando de exilio? ¿O estamos hablando de amenazas directas? Es decir, hay muchas formas y muchas causas de esa salida, ¿no? Creo yo que hay que partir de los datos, ¿no? Y aquí voy a decir que ha habido muchos errores en el tema de la migración, sobre todo desde la mirada de medios internacionales que llegan a nuestros países y dicen, bueno, todos los que salen de Honduras son por las pandillas, o son pandilleros, o salen porque las pandillas son la principal causa de su expulsión, ¿no? O a veces la única que se quiere cubrir. Pero Honduras es un país con más del 70% de pobreza. Es un país, además, con una población muy grande ya viviendo en Estados Unidos, es decir, que la reunificación familiar también es otra de las causas que hace que la gente también decida irse. Y está obviamente la violencia estructural que no solamente viene de las maras y las pandillas. Luego está cómo se diferencia y cómo lo viven de manera diferente las mujeres, las poblaciones indígenas, los niños, niñas y adolescentes y los hombres, ¿no? O sea, es un montón de cosas, pero yo creo que antes de cubrir la migración tenemos que llenarnos de muchos datos, tenemos que entender que esto es multicausal, que además atraviesa diferentes tipos de experiencias personales, y que definitivamente tenemos que tener todos los datos para poder entenderlo. Y obviamente en el tema de cómo seguir esas etapas del movimiento, ¿no? Por ejemplo, si cubrimos expulsión, ¿no? Conocer los datos que ya les mencionaba, pobreza, cuántas personas ya viven en el extranjero, cómo es esa decisión de salir, existe una expulsión directa, cuál ha sido la protección estatal para las personas primero, ¿no? O sea, ¿por qué la gente se va después de una amenaza? Porque no hay protección estatal ante una denuncia. ¿Por qué las mujeres se van por violencia doméstica? Porque no hay protección estatal. Y hay que contar eso, ¿no? Las condiciones de país que hacen que en medio de todas las amenazas la gente tome una decisión tan difícil como es irse, ¿no? Luego, cubrir el camino, ¿no? Que yo creo que hubo un tiempo en el que eso fue también toda una moda periodística, ¿no? Ir al tren, ir a cubrir el camino de los migrantes como si fuera, no sé, o sea, una gran aventura, ¿no? Y bueno, yo creo que también hemos aprendido muchísimo, que las rutas han cambiado, pero también que esos caminos están controlados por el crimen organizado, que esos caminos implican países que tienen leyes migratorias, que tienen una raíz y que tienen también, están bañadas de racismo y xenofobia, que muchas de ellas vienen incluso casi dictadas desde Estados Unidos, que en el caso de Centroamérica es nuestro principal destino por ahora. Y que a veces no entendemos todo ese contexto del camino y cometemos ese error. Y luego está la llegada, ¿no? Que yo creo que es importante entender que no termina nuestra cobertura migratoria en la cobertura de la expulsión o en la cobertura del camino. O sea, hay que seguir y saber qué pasó con esos migrantes, cómo fue cuando llegaron a esos países, porque eso a veces es solo el inicio de otro camino mucho más difícil, que es la adaptación, a dónde llegan, cuál es el trabajo que tienen, cuál es el impacto que luego tiene eso en nuestros países que viven de las remesas. Si esas personas no llegaron, ¿cómo fueron retornadas? ¿Cómo fueron deportadas? ¿A qué países? Y eso implica como desandar el camino también, que implica crimen organizado, que implica leyes migratorias totalmente, que incluso violan derechos humanos y que implica también cómo lo ven los países donde está transitando toda la gente, ¿no? Hemos tenido en Honduras, en los últimos años, un poco lo que mencionaba Alejandra, Honduras, que es un país principalmente expulsor de migrantes, ahora por acá está pasando un flujo migratorio de Venezuela, de Colombia, de Nicaragua, diario, ¿no? Y lo que nosotros cubrimos esta vez fue cómo un país expulsor como el hondureño, tanto al inicio con sus políticas migratorias como con cómo la gente lo percibe, estamos también abusando y violando los derechos humanos de los migrantes que están pasando. Como que hay una desconexión, ¿no? Un país
expulsor, que además sobrevive gracias a las remesas de los migrantes, mira mal a los que están pasando y que solamente transitan por acá. Abusa de ellos. Nosotros tenemos varios reportajes últimos sobre cómo también hay muchos abusos aquí en contra de las personas migrantes de Venezuela, de Nicaragua, por ejemplo. Y estamos viéndolas. Y yo creo que también es un momento interesante para cubrir cómo nuestras sociedades realmente han entendido todo este movimiento, el movimiento humano, ¿no? Bueno, por ahí lo voy a dejar por ahora. Sí, me gustaría igualmente, les recuerdo que esto es una conversación, así que cuando alguna crea que puede aportar o quiere clarificar algo con alguna de las otras panelistas, pues pueden alzar la mano y facilitamos ese diálogo. Ligia, varias de las cosas que han dicho tanto Alejandra como Jennifer, pues ya ustedes la han vivido durante muchísimos años. Tú fuiste, además, recibiste y trabajaste con muchísimos refugiados, desplazados colombianos en Venezuela, luego se vio cómo se cambió ese flujo. Me gustaría que nos dijera esa diferencia de aquel momento, cómo han visto los cambios en esos flujos, cómo incluso Venezuela, que era un país receptor de migrantes, dejó de serlo para ser un país expulsor y qué es lo que están observando en esas investigaciones que también han hecho acompañando a migrantes hacia su tránsito hacia el norte, que también es una característica distinta de los flujos de migración que hemos estado viendo, especialmente de venezolanos e incluso de colombianos que ya están saliendo por tierra. Sí, yo creo que lo que dijo Alejandra, la palabra clave es líquida, la verdad, porque nunca un día es igual al otro, y esto es un cambio permanente. Bueno, la movilidad se mueve. Por definición, estamos trabajando con un tema que su característica es que no es estática, ¿no? Eso, visto en perspectiva, nos lleva a observar cómo, bueno, Venezuela era un país receptor por excelencia de migración de todas partes del continente, de América Latina y del Caribe, tanto por razones económicas como por razones políticas en diferentes épocas, y de pronto a partir de 2015 ese flujo se revirtió. Pero estamos viendo también, y eso se complementa con el caso, por ejemplo, de Colombia, que era un país emisor expulsor de migrantes, principalmente para convertirse en un país receptor sin dejar de ser todavía expulsor, al igual que el Ecuador y al igual que el Perú, ¿no? Y como decía Jennifer, ya Honduras no es un sitio solamente expulsor, no es un país expulsor, sino que además se ha convertido en un lugar de tránsito, al igual que Guatemala, ¿no? Y ni hablar de Panamá. Entonces, los flujos se caracterizan por eso, porque el movimiento es permanente, y hemos visto, por lo menos en el caso de Venezuela, también cambios en los perfiles, ¿no? Vimos cómo en el caso de Venezuela, al principio, los perfiles estaban muy centrados en personas que podían pagarse un pasaje aéreo y tenían un pasaporte y generalmente una profesión o algún oficio o título técnico que les diera con qué vivir, y llegaban a países donde no había necesidad de visa. Progresivamente todo eso se ha ido cerrando. Quedan solamente 3 países en la región donde los venezolanos no necesitan visa, ya no se sale con pasaporte porque los pasaportes son carísimos, y una época en que ni siquiera existían, y además de eso, la gente comenzó a salir a pie, ¿no? Y entonces vemos a partir de 2017 una salida masiva de hombres jóvenes solos, pero no necesariamente solteros. En el caso de Perú, por ejemplo, el 70% de los hombres que llegaron solos a Perú, pero que tenían un compromiso de pareja, dejaron niños en Venezuela. Entonces, también ahí tenemos el tema de lo que son los niños y las personas mayores dejadas atrás. Luego, a partir de 2019, el flujo vuelve y se invierte, y vemos que empiezan a salir una cantidad de mujeres con niños, muchas de las cuales van a un proceso de reunificación familiar con aquellos hombres que habían salido 2 años antes, ¿no?
Luego vino la pandemia, vimos otro proceso incluso de retorno en el caso de Venezuela, por la ausencia de redes de apoyo social e institucional para las personas que estaban afuera. Y después vemos el reflujo, ¿no? Y en esa etapa de reflujo estamos todavía. Es decir, es un movimiento permanente, y lamentablemente dentro de este movimiento permanente, que es otro aspecto importantísimo de la cobertura periodística, lo que no se mueve son las soluciones. Donde no vemos que hay esfuerzos es por parte de los países para buscar soluciones duraderas y desde una perspectiva de derechos humanos. Es decir, seguimos viendo que estas personas son percibidas como migrantes, como decía, no recuerdo si fue Jennifer o Alejandra, que, bueno, salen porque son las maras, y hay un estereotipo, y no se consideran las razones políticas e institucionales, estatales, que están detrás de estos flujos migratorios, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema importantísimo de cobertura periodística relacionado precisamente con lo que tiene que ver con la respuesta institucional. ¿Qué están haciendo los estados con relación a esto, más allá de las fanfarrias cuando crean un mecanismo nuevo que después al tiempo no funciona? Entonces, creo que ahí hay un reto importante también. Perfecto, seguimos recibiendo a participantes desde la frontera mexicana, nos saludan y también han saludado desde Bolivia, siguen saludando desde Panamá. Bienvenidos a todos los que se están sumando a esta conversación. Les recuerdo que hay traducción simultánea, pero lo estoy diciendo en español, así que lo pueden escribir en inglés para las personas que hablan en inglés. Esta conversación también va a ser luego difundida a través de todas las redes sociales de la Fundación. Así que saludamos también a todas esas personas que se van a sumar. Saludos a Azucena desde El Salvador. Fíjense, en la conversación uno nota que pues estamos hablando y las imágenes que brotan además son imágenes de este río o de lo líquido o de cómo la migración se mueve. Sin embargo, tanto Alejandra como Jennifer, aunque han hablado de las etapas, a mí me gustaría saber cuál ha sido la experiencia en la cobertura periodística de la migración más allá de la movilidad. Es decir, nosotros periodísticamente sabemos que la movilidad, cuando la gente se va moviendo y todo esto, eso es digamos como una de las de los periodistas, que es irse, caer en paracaídas justamente cuando se está produciendo este proceso. Me pregunto cómo ha sido la experiencia haciendo cobertura de procesos un poco más lentos, tanto de las personas que se han quedado en Honduras y Guatemala, que no siguen el tránsito, por ejemplo, o en el caso de los nacionales de Guatemala, de Honduras y de otras nacionalidades que hayan cubierto cuando van al país de acogida. Alejandra. Gracias, Luzmeli. Justo iba a mencionar eso, que ya que estamos hablando de símiles, que está yo lo veo como un limbo, esa figura de migrantes que se quedan y justamente a 2 calles de donde estamos en las oficinas de Ocote, está la Sexta Avenida, que es en el centro histórico de Guatemala, y ves una cantidad de personas venezolanas que están viviendo en la calle, que están durmiendo en la calle y que están buscándose la vida ahí, o sea, y que es una gran cantidad de gente, y entonces decimos, o sea, ya se volvió paisaje de la vida cotidiana. Y entonces o sea, ¿cómo contamos esto? Uno es el tema del estigma, que ya lo mencionó Jennifer, y para no repetir, pero que es que entonces de pronto se empieza a criminalizar a las personas que están migrando y que por diversos motivos se han quedado. Esa experiencia, por ejemplo, ha salido, nosotros hicimos un podcast y que salimos 2 cuadras, tuvimos que caminar para contar las historias de ellos y de ellas, pero también que nuevamente viene a apelar al Estado, que creo que también es uno de los asuntos que no nos vamos a cansar de reiterar, es que el Estado no está haciendo mayor cosa para proteger, para cuidar, para salvar, para proteger los derechos
Creo que estamos teniendo problemas técnicos con la conexión de Alejandra. Sí, Si quieres, Luzmeli, retomamos con otra panelista y cuando Alejandra... sí. Gracias. No sé, algo pasó con Ale, entonces, mientras Ale se reintegra, que tenía un punto muy, muy importante. Jennifer, si quieres, agárralo en ese punto en el que quedó Ale, a ver si hay algún tipo de comparación o tienen algún tipo de experiencia similar en Honduras. Sí, sí, con lo que está hablando Alejandra también, o sea, Honduras se ha convertido en un paso de miles de venezolanos, venezolanas, de hecho muchos de ellos y ellas ya esta es su segunda migración, es decir, vienen de Colombia o vienen de Ecuador o vienen de Perú, no vienen directamente de Venezuela, que eso es una de las cosas que también aprendimos a entender acá al cubrir este fenómeno. Y se pasó que varios meses tuvimos esto, ¿no? Y todavía hay bastantes venezolanos y venezolanos que se han quedado aquí en Honduras. Sin embargo, vimos también cómo hubo como una respuesta del gobierno para que no se viera esto, ¿no? Para, bueno, vamos a agarrarlos en una frontera y los vamos a subir a un bus y los llevamos a la siguiente frontera, ¿no? Y esto ha generado varias cosas, ¿no? O sea, todavía es muy opaca la forma en la que se maneja el transporte de migrantes, las rutas internas, digamos, de frontera a frontera, han habido muchísimas denuncias de sobornos policiales y de sobornos a instituciones del Estado para que este flujo migratorio no se vea, ¿no? De que es incómodo, ¿no? También hay una retórica de que Venezuela es un país próspero y desarrollado, ¿no? Eso es una retórica también gubernamental actualmente, ¿no? Entonces también es incómodo hablar de por qué hay tantos venezolanos acá. Aunque no se entienda esto, ¿no? Como les digo que hay muchos que ya esta es su segunda migración. Y pues eso, pues lastimosamente hemos visto que ya hay mafias internas, ¿no? Del transporte, que le están cobrando a los migrantes, como a los migrantes venezolanos, nicaragüenses, cubanos, dependiendo de cómo se les vea y de cuántos ingresos traen, se les cobra el mismo transporte. Y bueno, o sea, eso es algo que también hemos aprendido también a cubrir actualmente, ¿no? Y que yo creo que hay muchísimo más todavía que investigar, sobre todo con esto que les menciono de el transporte de frontera a frontera, cómo están llegando a la frontera ya con Guatemala, ¿no? Y bueno, esto, ¿no? Hay bastantes denuncias sobre la corrupción estatal en ese sentido. Yo creo que hay una cosa y quiero hablar acá porque hace unas semanas pasó algo, aquí en Honduras hubo una publicación de un medio estadounidense que se llamaba algo así como, se trataba de un grupo de jóvenes que son dealers de fentanilo en San Francisco, en Estados Unidos. Y resulta que la mayor parte de los dealers de fentanilo son hondureños. Entonces hubo todo un impacto, digamos, los medios nacionales empezaron a decir, wow, esta comunidad, que digamos es la comunidad que vive de las remesas de esos migrantes, sobrevive gracias a la crisis del fentanilo, ¿no? Empezó a haber muchos mensajes de los hondureños son los culpables de la crisis del fentanilo que está matando a tantos en San Francisco, en Estados Unidos. Y eso, y tuvimos un debate aquí, yo me acuerdo en Contracorriente, esto fue algo que cubrió un medio de Estados Unidos, pero que obviamente los medios nacionales además agarraron y trastocaron y metieron otro tipo de ideas además sobre esto, de el impacto que puede generar esto y de también el peso que le pusieron, ¿no? Al hecho de que tantos hondureños eran dealers en San Francisco y además estigmatizar a una comunidad que está recibiendo las remesas de ese dinero, ¿no? Y eso, pues, yo creo que es un ejemplo para analizar, pero que es algo que también sucede, ¿no? De cómo a veces no entendemos también, y por eso digo que es tan importante dar seguimiento a qué pasa cuando los migrantes llegan a su destino.
cuáles son los trabajos que tienen y qué es lo que están haciendo allá para mandar las remesas. Y luego cómo las comunidades en nuestros países se transforman gracias a esas remesas, ¿no? Independientemente de lo que venga. Entonces había algo interesante que aquí en Honduras hay algo, yo creo que en Guatemala, en Centroamérica tenemos algo que se le llama la arquitectura de la remesa. Son casas que son construidas con remesas, pero también con ideas de cómo son las casas en Estados Unidos. O sea, hay como toda una especie de estética, ¿saben? En las comunidades donde se reciben remesas y donde la gente construye sus casas. Y las casas las comunidades son rurales, son pobres, y también a veces es muy desigual, ¿no? Luego ves la casa muy pobre y a la par una gran casa, que parece una casa de revista, que está construida con remesas, ¿no? Y si no logras entender e indagar un poco más de cómo las remesas transforman las comunidades, puede ser muy fácil caer en la idea de, hay algo ilegal la están haciendo y por eso esa gente sí tiene plata para construir esa casa en esa comunidad pobre. Entonces, por eso es como muy delicado, o sea, es muy delicado hablar del tema. No quiero decir que no se debe cubrir eso, o sea, obviamente hay un fenómeno y hay algo muy interesante ahí de por qué hay tantos hondureños siendo dealers en San Francisco, por supuesto, pero la forma en la que tú vas a ver y vas a entender la situación del país además y de la comunidad que está recibiendo esas remesas y de cómo transforman la vida de las personas, pero también de las pocas oportunidades que ahora hay en los migrantes en Estados Unidos, es súper importante para no estigmatizar, ¿no? A todo un país. O sea, y además estamos hablando ahorita de algo tan grave que es en Estados Unidos, que es el tema del fentanilo, que los dealers hondureños no son culpables de esa crisis, digamos, es como, también es un poco exagerado, ¿no? Y hay un montón de causas también para el tema de las drogas y eso es otro tema que está ligado, pero que también requiere de una cobertura muy profunda. Entonces creo yo que sí, que es como un poco de lecciones también de que debemos ir aprendiendo sobre todas las aristas que tiene cuando cubrimos migración. Muchísimas gracias, Jennifer, porque también has dado pie para otros temas. La conversación aquí es en el panel, pero si ustedes vieran cómo está el chat de la gente conversando, los asistentes que están en esta transmisión conversando, es interesantísimo e increíble. Quiero, antes de pasar a hacer las preguntas que están haciendo algunos de los asistentes, hacer esta última pregunta de cierre para que cada uno lo tenga, porque Jennifer más o menos dio pie con esto, y se cubre muchas veces el país que se va. ¿Cómo se puede cubrir el país que se queda? Es decir, las transformaciones que justamente se viven en nuestros países cuando salen una gran cantidad de personas, cuando envían remesas, cuando empiezan todo esto, este flujo de dinero a entrar en nuestra región. Me gustaría, Ligia, y si ya llegó Alejandra también, y Jennifer, para después pasar a las preguntas de los usuarios. Yo le cedería la palabra a Alejandra primero para que termine la idea que estaba planteando y después seguimos la conversación. ¿Ale ya llegó? Aquí Sí, estoy, aquí estoy. O sea, me fui unos perfecto, segundos, Ale. perdón. Disculpa que... Sí, no, hablaba, es que no sé en dónde me quedé, pero así muy breve y gracias, Ligia, pero del tema justamente de los migrantes de Venezuela que están aquí en la ciudad y que es básicamente nuevamente señalar cómo el Estado no se hace cargo. Y ahí a mí me parece muy clave que además, digamos, señalar esto y que se convierten en una de las principales fuentes, si no la más importante, además de las mismas personas migrantes, que es el de las organizaciones, de las casas de migrantes que los reciben. Y entonces están supliendo todo ese tema ese tema que deberían de estar los estados a nivel global, en red, ¿verdad? Trabajando, que digamos que sí está la idea de, por ejemplo, Estados Unidos tratando de invertir un montón en Guatemala, básicamente frenando esto, pero luego, esto nos da para 3 horas más de charla, entonces no me entro ahí,
y solo ese concepto que a mí me parece también bien interesante, que es el de la frontera vertical, que es el de estos, o sea, el de la cantidad de obstáculos que hay que pasar, que ya los mencionamos, pero un poco para que lo pensemos a la hora de cubrir que cada uno de esos escalones es una frontera, la de los papeles, la del crimen organizado, la de la situación, la del cambio climático, en fin. Entonces, que pensemos que digamos que esa frontera no es nada más como la de Tijuana, que es la que tenemos en la mente, sino que es una ruta de obstáculos para ir de un lugar a otro. Entonces, dejaría ahí, o me agarro la pregunta que hiciste, Luzmeli, y ya se le paso la pelotita a Ligia, sobre contar el país que se queda. A mí me parece que es clave como para deconstruir esos motivos de la migración. En Guatemala, de los lugares, de los departamentos de donde más se expulsa gente o más están migrando, es justamente la que hace 40 años migró la mayor cantidad de gente en el tiempo de la guerra. 1,5 millones de personas se movieron especialmente de esas zonas, de las más afectadas por la guerra, y ahora siguen siendo las mismas personas que viven ahí las que siguen siendo expulsadas. Eso nos tiene que decir algo relacionado, por ejemplo, con el tema del racismo, relacionado con el tema de la ausencia del Estado, de asuntos estructurales, y que creo que eso es, o sea, que esa cobertura tiene que estar ahí. O sea, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué son justamente esas personas las que están migrando? Entonces me parece muy importante. Y luego también esos cambios sociales, y ahí absolutamente esa defensa de pensar que tiene que ser, así como es un fenómeno multicausal, tiene que ser una cobertura multidisciplinar, que las ciencias sociales, que sociólogos, sociólogas, antropólogos nos pueden contar, porque tienen, digamos, esa capacidad y posibilidad de permanencia para contar los fenómenos, ¿verdad? Entonces, entrar en esas alianzas para contar qué está pasando con el concepto de familia, con lo que ya mencionaba Ligia de esto. Primero se van los hombres, dejan a las familias acá, luego quedan jóvenes creciendo sin la figura paterna o materna, y se crían con los abuelos. Entonces, ¿cómo contamos eso? Porque digamos que sí, o sea, las remesas también transforman, y también para Guatemala es el principal motivo para que este país siga a flote. Pero luego, cómo se invierte y cómo se transforma socialmente, culturalmente, ya lo decía Jennifer, la estética de la remesa, que también es un fenómeno interesantísimo, ¿verdad? Pero luego cómo nos estamos construyendo y deconstruyendo, tanto para quienes se quedan como para quienes se van allá. Precioso. Yo creo que con esto damos pie a que Ligia también nos haga sus comentarios, Jennifer, y pasamos a las preguntas de las personas que están acá en la sala. Sí, yo lo voy a abordar de una perspectiva un poco diferente, porque coincidiendo completamente con lo que dice Alejandra, muchas de las cosas que ella dijo son aplicables a Venezuela, todo lo que tiene que ver con los niños y ancianos, sobre todo dejados atrás, que es una realidad, creo que de todos estos dramas migratorios, ¿no? Esa realidad de que salen primero los hombres y bueno, quedan muchas expectativas por detrás, ¿no? Pero aparte de eso que es muy importante, o sea, explorar más ese país que se queda, ¿no? O esos que se quedan en el país. También creo que quisiera compartir un par de reflexiones rápidamente. En primer lugar, el tema de cómo lo que más se difunde y lo que jala, si se quiere, a los migrantes que están planificando su salida son las historias de éxito. Nadie dice me fue mal y no llegué. Nadie pone eso en TikTok ni en Instagram. Entonces, esas historias de éxito son las que llaman, pero la invisibilidad del fracaso o la invisibilidad de la exposición al riesgo, que son dos fenómenos altísimos, no se les presta atención. Un trabajo que yo les sugiero, me encantaría tener los recursos para hacerlo, pero no los tengo, a lo mejor la Fundación Gabo sí,
es, por ejemplo, en el caso de la población venezolana, pero creo que se aplica también a todas las poblaciones que pasan por esa ruta. ¿Cuántos entran al Darién? Y de esos que entraron al Darién, que Panamá sí tiene las estadísticas, ¿cuántos después hay, cuántos encuentros hay después en la frontera norte de México o en la frontera sur de Estados Unidos? Yo he hecho el ejercicio de una manera muy artesanal, si se quiere, eh, tratando de estimar, bueno, si este mes hubo un pico de 120.000 que pasaron por allí, vamos a darle un par de meses a ver cuántos están llegando. No llegan los mismos 120.000, o sea, hay una cantidad enorme de gente que se queda atrapada en Guatemala, en Honduras, en México, que son secuestrados, que son asesinados, o sea, que les pasa de todo, ¿no? Entonces, esa es una realidad a la que no se le está prestando suficiente atención porque es el migrante en tránsito varado, ¿no? Y es que Alejandra nos decía que está durmiendo en la plaza ahí en zona 1 en Guatemala, ¿no? Que no llega nunca. Y ese nos van a mandar la foto por Instagram ni nada por el estilo. Y el otro problema también, otro tipo de invisibilidad es, por ejemplo, la de los niños y adolescentes no acompañados. ¿Qué está pasando allí? Ellos bajo toda, o sea, su tarea principal es no dejarse ver, porque saben que en el momento que los vean, los agarran y los echan para atrás, o los institucionalizan, y se acabó el viaje. Entonces, ellos son los que pasan más desapercibidos por cualquier frontera, no puede haber registro de ellos. El registro que hay es cuando se desesperan y piden auxilio en algún sitio, en un albergue, una cosa, ¿no? Pero son realidades muy, muy invisibles. Y otra, que estoy en este momento en conversación justo antes de esta reunión de hoy con dos periodistas, no puedo decir el sitio exacto en el que están porque les desbarato el trabajo, pero me dicen, estamos aquí y no encontramos migrantes, ¿no? Están escondidos, los tienen escondidos porque ya es una red de tráfico tan brava que no los dejan salir a la calle, ¿no? Entonces, estos dos periodistas salieron ayer a hacer un trabajo, van a estar hasta el viernes en un sitio y no consiguen migrantes porque las mismas redes ya los tienen recogidos para invisibilizarlos. Entonces, el drama, o sea, el subregistro es enorme en muchísimas áreas. Gracias, Jennifer. Para cerrar esta parte y dar paso a las preguntas, me encantan lo de las alianzas, todo esto, que además ya Ligia puso lo que llamamos en Venezuela el veneno del indio. Ahí les dejo eso, a ver si ustedes como fundación y periodistas y medios, pues hacen alguna alianza. No veo a Jennifer. No, yo creo que mejor vamos a las preguntas porque yo ya había abordado un poco esa parte antes y así no. Perfecto. Entonces vamos a las preguntas. Hay personas que tienen preguntas directas para algunos de ustedes. Julia Durango pregunta, ¿qué tanto se conoce o se ha cubierto noticias sobre migrantes por cambios climáticos? Eso lo mencionó Alejandra un poco digamos, en la conceptualización y tú también, pero te la hacemos a ti directamente y si Ale tiene alguna experiencia con esto, también pudiera responder. Sí, yo creo que el tema de cambio climático, bueno, nuestros países, en el caso de Honduras, es un país súper vulnerable. Entonces, nosotros tuvimos una caravana migrante después de unas tormentas, de las tormentas Eta y Iota que vinieron en el año de la pandemia, ¿no? Ahora estamos con el tema de la sequía y bueno, y así estamos transitando cada año, ¿verdad? O inundaciones o sequía que luego deriven en hambruna. Entonces, somos un país que está muy acostumbrado. Bueno, y luego está la parte de la erosión costera también. Entonces, es un país también que tiene mucho movimiento interno, desplazamiento interno forzado por diferentes razones, no solamente el cambio climático, pero cambio climático como uno de los factores importantes en el desplazamiento forzado. Entonces, lo que vemos también es que muchos migrantes que luego salen, ya hicieron como un desplazamiento interno primero, ¿no? Son estas comunidades que se mueven porque, bueno, la erosión costera ya se comió toda su comunidad, que de hecho nosotros hicimos unas historias así en el 2018 sobre erosión costera y de cómo varias familias habían sido de las familias víctimas de la separación forzada en Estados Unidos, venían de esas comunidades o habían ya
hecho un primer desplazamiento y luego se habían ido. Y luego pues esto, ¿no? Este desplazamiento van a las ciudades o van a otros lugares y ahí se encuentran otros problemas, ¿no? Problemas de violencia, de pobreza, desempleo, empleo precario, y luego pues la única opción que tienen o que por lo menos creen que tienen es salir. Pero sí es algo constante, quizás no le habíamos puesto antes ese nombre, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a que los fenómenos climáticos nos dejen siempre desastres y tragedias. Pero es una de las causas fundamentales, ¿no? Tal vez la gente no lo pone así, ¿no? En esas palabras, porque como les digo, mucha gente se movió, luego fue a la ciudad, fue víctima de otras violencias o de otras cosas y luego dio el salto hacia una migración externa. Entonces, eso, pero creo yo que ahora podemos, justamente como estamos contando la multicausalidad, esta es una de las causas fundamentales en nuestros países tan vulnerables. Sí, y quería agregar solo allí para la persona que preguntó que la Organización Internacional para las Migraciones tiene especialistas en todo el tema de cambio, de migración o movilidad por cambio climático y ambiental y por situaciones ambientales. Entonces, creo que también tienen bastante material informativo desde la OIM. Ale, si tienes algo que aportar sobre acá, sobre esto, alza la mano, si no vamos a pasar a otra pregunta, que es, creo que hay que hacerla, la hicieron en general y me gustaría que la abordara Ligia, porque ella también nos ayudó muchísimo a un poco al uso de los términos adecuados. Oscar pregunta, las panelistas se han referido a los migrantes como migrantes, es decir, no han utilizado un eufemismo de moda en México en el que se los considera personas en situación de movilidad. ¿Qué piensan desde la perspectiva periodística? ¿Es útil hacer esta diferenciación? Me gustaría que Ligia respondiera a esta pregunta porque Ligia siempre nos ha ayudado mucho a todo el tema de conceptualización, porque a veces es complicado para quienes se acercan por primera vez a estos temas. Bueno, esto es una conversación, no una clase, así que queda difícil, ¿no? Yo creo que no son migrantes, obviamente, es un término que utilizamos a veces por economía del lenguaje, si se quiere. Tampoco estaría del todo de acuerdo con el término a que se refiere la persona que hizo el comentario, se refiere a un uso por parte de México, personas de movilidad. Digamos, un término, si se quiere, un poquito más ajustado al enfoque de derechos humanos, que es lo mío, es personas con necesidad de protección internacional. Es decir, son personas que se van moviendo, pero que necesitan protección internacional que fue negada por el país de donde salieron, ¿no? De eso se trata. Y ahí caben diferentes categorías. Refugiados, otro tipo de personas que requieren protección pero que no tienen la categoría de refugiados, en fin, hay diferentes enfoques, ¿no? Pero siempre decimos que no son migrantes porque, por lo que decíamos al comienzo, no se trata de personas que salieron de sus países de manera voluntaria porque quisieron, sino que se vieron forzadas a salir por circunstancias de diferente naturaleza que varían de país en país. No es lo mismo la salida de Venezuela que la salida de Haití o la salida de Guatemala, pero en todo caso no son migrantes por placer, ¿no? Por voluntad propia. Y en ese sentido es que insistimos, o sea, son personas con necesidad de protección internacional y eso implica que esa protección no se las dio su país de origen. Entonces, bueno, eso así como, y si lo pueden poner para terminar la cosa, lo pueden escribir en cualquier buscador, en Google o el que sea, personas con necesidad de protección internacional y va a salir una definición mucho más decente que esta por parte de ACNUR, ¿ya? Perfecto. Jessica tiene una pregunta, te doy la palabra para ir ya cerrando esta conversación. Muchas gracias, Luzmeli, Ligia, Alejandra y Jennifer, por acompañarnos. Cerramos esta ronda de preguntas con la consulta de Gretel Díaz, y es: ¿cómo podemos incorporar a la narrativa sobre temas de migración a esa familia que se queda para humanizar la historia
y a su vez dar un poco de, bueno, como de integración a la familia en general de las personas que deciden migrar. Pues podemos empezar con Alejandra y damos la vuelta para que cada una vaya haciendo un cierre si quiere responder esa pregunta o con un punto que consideren que es importante que quienes estamos hoy aquí, quienes nos van a ver luego que esta conversación se difunda por otras redes, pues queden con ese mensaje muy claro. Sí, muchas gracias. Yo creo que, digamos que estas historias, o sea, que es lo que la inteligencia artificial no nos va a arrancar, quiero creer, que es contar estas historias de las personas, hacerlas humanas, ponerles un rostro con toda la dignidad, que me parece uno de los elementos claves, o sea, buscar esa dignidad de la historia que vamos a contar, pero al mismo tiempo recordar que una anécdota o una historia no nos cuenta toda la realidad. Entonces, hacer ese, digamos, ese doble juego, ese juego de espejos entre esas historias en las que escuchemos, en las que nos resuene, aunque no sea mi historia, nos resuene, digamos, esas historias universales, pero al mismo tiempo sí buscar a partir de los datos, a partir de los informes, a partir de todas las investigaciones, datos que respalden y nos digan esta historia que estamos contando se repite a la 1000. ¿Verdad? Entonces creo que ese doble juego que es, partimos de los datos para buscar una historia o encontramos esta historia y le buscamos los datos, pero iría por ahí. Perfecto. Jennifer y luego Ligia para cerrar porque ya se nos acabó. Esto pasa volando este tiempo. Sí, yo creo que es importante pues hacerse muchas preguntas, ¿no? De qué es lo que se pierde y qué es lo que se gana cuando una persona se va. Yo creo que el tema de cómo las remesas sostienen, pero no terminan de realmente cumplir. Ahí alguien estaba preguntando sobre el sueño americano, ¿no? O sea, no termina realmente de cumplirse ese sueño, ¿no? O las expectativas que tenían las personas. Por ejemplo, muchas personas, nosotros sacamos este especial que se llama Movimiento Perpetuo, es un poco haciendo alusión al libro de Monterroso, pero porque justamente consideramos que es un movimiento perpetuo, justo como lo mencionaban antes, todo este tema de las migraciones. Y había uno sobre esa esperanza que se perdió en algún momento, ¿no? Cuando el hombre salió y su sueño era hacer dinero y regresar, pero ya el país no es un lugar para regresar, ¿no? Y cómo esa familia luego termina diciendo, viendo su casa medio construir y deciden mejor irse porque el país no tiene realmente las condiciones para hacer producir esas remesas, para realmente construir la casa que querían, para realmente progresar, para tener una buena educación, etcétera. Entonces yo creo que hay muchísimas cosas que contar en las comunidades de donde la gente se ha ido, ¿no? No solamente qué fue la primera cosa que los expulsó, sino también cómo ha cambiado la idea de qué era lo que se quería hacer cuando se tomó la decisión de migrar en eso, ¿no? Y luego, o sea, también obviamente las comunidades en donde el crimen organizado ahora tiene control y entonces por lo mismo las personas no pueden regresar. En fin, hay muchísimas cosas, pero luego también la parte personal, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pierde una madre por muchos años, cuando se pierde un padre? Que eso también lo hemos contado y lo hemos contado en alianzas regionales también, de cómo impacta eso en las familias, en los jóvenes y también en la expectativa que tienen los jóvenes de vida, ¿no? Entonces, eso definitivamente es algo que se tiene que reportear y que solo se hace yendo también a las comunidades, de acuerdo con esto de que no todo se puede hacer a distancia, hay que ir. Si todavía creemos que la inteligencia artificial nos va a hacer las notas, pero no, porque esto no hay que observarlo y hay que verlo. Y hay una cosa que yo quería agregar sobre lo de los términos, bueno, que estamos viendo muchos cambios de palabras, sobre todo que vienen del gobierno de México. Creo que es muy importante que nos cuestionemos mucho y que nos informemos mucho, ¿no? Porque luego ya las detenciones no se llaman detenciones, o ya se llaman de otra forma, ¿no? Y también está disfrazado de una retórica de que porque queremos ser más respetuosos de los derechos humanos, pero no, yo creo que hay que ver un poco
las intenciones con las cuales un gobierno cambia un concepto y saber realmente qué es lo que está detrás. Y luego no confundirnos, porque sí, eso sucede mucho en nosotros, que nos toca ver muchas cifras de México, porque por ahí pasan nuestros migrantes, luego es como los cambios de conceptos todos confusos y luego todos como arreglados para que no se vea tan mal. Y luego vemos lo que pasa, las cosas que pasan en las estaciones migratorias, que realmente son centros de detención, pero no se quieren decir. Entonces es importante como cuestionar ese tipo de conceptos e informarnos y tener aliadas y aliados de las ciencias sociales, obviamente, para que nos ayuden a desenrollar esas cosas. Sí, ya vamos a cerrar y varias personas han hecho comentarios en el chat. Bueno, ha sido muy rico y parte de esta conversación que se promueve a través de la Fundación y de la OIM justamente porque es un tema tan líquido y tiene tantas aristas que tenemos que seguir discutiendo, debatiendo, sumando experiencia y sumando lecciones que hemos aprendido. Yo quisiera que ya, si ya nos toca hacer el cierre, Ligia, me gustaría que hablara solamente para cerrar sobre estas alianzas que asomó Alejandra también, poco no solamente alianzas periodísticas, sino alianzas multidisciplinarias. Tú decías que estuviste hablando con 2 periodistas que están en una situación, ¿cómo combinar ese conocimiento que puede venir de investigaciones de organizaciones que están trabajando con un sentido un poco más lento, con esta característica de muchas veces de los medios que todo es urgente? Sí, sí, no, yo creo que esas alianzas son absolutamente necesarias. En primer lugar, porque desde la academia podemos hacer muchas cosas, pero al final son libros muy bonitos que se quedan en un estante, y que no tienen salida. Y necesitamos a los comunicadores precisamente para traducir esos contenidos y esa investigación en, en, en mensajes clave que le lleguen a la población y que le lleguen sobre todo a quienes tienen en sus manos la capacidad de tomar decisiones en los gobiernos, ¿no? Para poder hacer incidencia. Y lo contrario también es importante, es decir, el periodista tiene esa capacidad ese don del inmediatismo, si se quiere, pero necesita a veces a alguien que le dé como más solidez o más fundamento a lo que están trabajando. Entonces, por eso creo que ese tipo de alianzas nos benefician mutuamente. Como te digo, yo tuve en esta conversación con estos muchachos que están ahorita en este sitio que no puedo mencionar. Tuvimos una larga conversación el viernes o el sábado antes de que ellos se fueran, para explicarles cómo había sido el trabajo que nosotros habíamos hecho. Pero ahora a mí me toca es la otra parte, pues sí, ver cómo ellos son capaces de recoger cierta información que nadie más que ellos va a poder recoger, ¿no? Entonces, ese tipo de alianzas son muy importantes. Bueno, muchísimas gracias a Ligia, muchísimas gracias a Jennifer, gracias a Alejandra por esta conversación. A los que están aquí asistiendo, también les quiero recordar, bueno, hoy culmina el proceso de inscripción para los talleres que van a darse con justamente la Fundación y la OIM, pero también comentarles que este tema de los territorios no explorados de la migración, aunque hemos estado hablando sobre temas explorados, como ustedes pudieron ver, notar, hay temas que necesitan muchísima indagación y muchísimos periodistas para contar esas historias detrás de esos temas que hoy fueron enunciados acá. Así que los invitamos a que sigan profundizando en estos temas. No sé si te doy la palabra, Jessica, para hacer el cierre y la despedida, o hasta aquí. Muchísimas gracias, Luzme, por participar en esta actividad. Les recuerdo que esta es la primera charla de un ciclo de 3 que tenemos en alianza con la OIM. El próximo miércoles 2 de agosto y el miércoles 9 continuamos hablando sobre la migración en Centroamérica y la migración en el Caribe. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Igual quedamos muy atentos a cualquier consulta que tengan. Hasta la próxima.
En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 27 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Bogotá el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.